Hay grabaciones que han cambiado la historia, pero existe un solo archivo de audio, que supuestamente llevó a la locura a todos los que la escucharon. Hoy vamos a desvelar el misterio de la grabación secreta más peligrosa del mundo. Todo comienza en la década de los 80. En plena Guerra Fría, un equipo de ingenieros de sonido de una universidad de élite trabajaba en un proyecto secreto financiado por una agencia gubernamental. Su objetivo era desarrollar una nueva tecnología de guerra psicológica, un sonido capaz de incapacitar al enemigo sin necesidad de armas convencionales. Lo llamaron Proyecto Melodía Silenciosa. El equipo estaba liderado por el Dr. Alistair Finch, un genio excéntrico obsesionado con las frecuencias infrasónicas y ultrasónicas, aquellas que están por debajo y por encima del rango audible humano. Finch creía que ciertas combinaciones de estas frecuencias podían interactuar directamente con el cerebro, alterando las emociones, la percepción e incluso la cordura. Durante meses, trabajaron en un búnker subterráneo insonorizado, utilizando generadores de señales avanzados y equipos de grabación de última generación. Experimentaron con miles de combinaciones de frecuencia. Los primeros resultados fueron extraños. Algunos miembros del equipo reportaron sentir una ansiedad inexplicable. Otros tenían dolores de cabeza persistentes o veían sombras por el rabillo del ojo. Lo atribuyeron al estrés y a las largas horas de trabajo bajo tierra. Pero entonces llegó el día del gran avance. El 23 de octubre de 1983, lograron crear una secuencia de 30 segundos que, según sus instrumentos, producía un patrón de ondas cerebrales, nunca antes visto en sus sujetos de prueba, que en ese momento eran animales. Era una mezcla compleja de infrasonidos profundos y pulsos ultrasónicos agudos, entrelazados de una manera matemáticamente perfecta. La bautizaron como secuencia gamma. La primera prueba con un ser humano fue con un voluntario, un joven estudiante de posgrado llamado David Chun. Lo sentaron en una silla, le pusieron unos auriculares especiales y reprodujeron la secuencia gamma al principio. David no mostró ninguna reacción, pero a los 15 segundos, sus ojos se abrieron de par en par. Empezó a temblar violentamente, susurrando palabras inconexas. Al final de los 30 segundos, se arrancó los auriculares y comenzó a gritar una y otra vez, golpeándose la cabeza contra la pared. Los médicos tuvieron que sedarlo. David nunca se recuperó. Pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, diagnosticado con esquizofrenia paranoide aguda de aparición repentina. A pesar de este terrible resultado, el proyecto no se detuvo. El gobierno vio un potencial inmenso. El siguiente en escuchar la grabación fue uno de los propios ingenieros, un hombre llamado Mark, que se ofreció voluntario, creyendo que el caso de David había sido una anomalía, quizás una predisposición genética. El resultado fue aún peor. Mark no gritó, simplemente se quedó sentado, con una sonrisa vacía en su rostro. Cuando intentaron hablarle, no respondió. Había caído en un estado catatónico del que jamás salió. El pánico comenzó a extenderse por el equipo. 2 personas habían perdido la cabeza. El Dr. Finch, sin embargo, estaba fascinado. Creía que estaban a punto de descubrir algo fundamental sobre la conciencia humana. Ordenó que se continuara con la investigación, pero ahora con medidas de seguridad extremas. La siguiente en la lista fue la doctora Elena Petrova, una psicóloga que se había unido al proyecto para evaluar los efectos de los sonidos. Elena era escéptica. Creía que todo era un caso de histeria colectiva o sugestión. Insistió en escuchar la grabación ella misma, pero solo una versión atenuada, con un volumen mucho más bajo. Se encerró en la sala de pruebas. Los demás observaban a través de un cristal blindado. Reprodujeron la secuencia gamma durante los primeros segundos. Elena parecía tranquila, tomando notas. Pero luego, su mano se detuvo. Dejó caer el bolígrafo. Miró fijamente a la pared, como si viera algo que los demás no podían ver. Cuando el sonido terminó, se levantó lentamente, caminó hacia el cristal y con una calma aterradora dijo: «Ah, lo entiendo. La puerta
siempre ha estado abierta. Después de eso, nunca volvió a pronunciar una palabra coherente. Se dedicaba a dibujar complejas espirales y patrones geométricos en cualquier superficie que encontraba, con 3 víctimas. El proyecto se volvió insostenible. Hubo una confrontación directa entre el Dr. Finch y el resto de su equipo. La mayoría quería destruir la grabación y borrar toda la investigación. Finch se negó rotundamente. Argumentaba que habían tropezado con algo más grande que la guerra psicológica. Quizás una forma de comunicación con otra dimensión, o la clave para desbloquear el potencial oculto del cerebro. Esa noche, el laboratorio sufrió un incendio. Oficialmente, fue un accidente eléctrico, pero muchos sospechan que fue un intento deliberado de destruir la investigación. El Dr. Finch desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. La única copia maestra de la secuencia gamma, almacenada en una cinta magnética especial, también desapareció. El gobierno clausuró el proyecto, clasificó todos los documentos y juró que nunca había existido. Los miembros supervivientes del equipo fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad de por vida, bajo amenaza de ser juzgados por traición. Durante décadas, la historia del proyecto Melodía Silenciosa y la secuencia gamma se convirtió en una leyenda urbana en los círculos de inteligencia y en los foros de conspiración de Internet. Se decía que la grabación estaba oculta en algún archivo gubernamental profundo, o que el propio Dr. Finch había escapado con ella. Pero la historia no termina ahí. A principios de los años 2000, un hacker conocido solo como Orfeo afirmó haber encontrado fragmentos del proyecto en una red gubernamental olvidada. Publicó en un foro encriptado que había logrado reconstruir una pequeña parte de la secuencia gamma, apenas unos 5 segundos. Advirtió a la gente que no la escuchara, que el simple archivo digital, incluso reproducido en altavoces de baja calidad, le había provocado migrañas severas y pesadillas recurrentes donde veía ángulos incorrectos. Junto a su advertencia, Orfeo publicó el archivo de audio. Se extendió como un reguero de pólvora por la Internet profunda. Miles de personas lo descargaron por curiosidad. Y aquí es donde la leyenda se vuelve aterradora. Empezaron a aparecer informes de todo el mundo. Gente que decía sentir una paranoia repentina después de escuchar el clip. Otros hablaban de una sensación constante de ser observados. Algunos afirmaban ver figuras sombrías en la periferia de su visión. Por supuesto, muchos de estos informes podrían ser explicados por el poder de la sugestión. Si te dicen que un sonido te volverá loco, es probable que te sientas ansioso al escucharlo. Sin embargo, lo extraño fue la consistencia de los síntomas reportados, incluso por personas que escucharon el archivo sin conocer su supuesta historia. Y luego, Orfeo desapareció. Su perfil en el foro fue borrado y nunca más volvió a publicar. Entonces, ¿qué es exactamente esta grabación? Es real. Los escépticos argumentan que es imposible que un sonido haga algo así. Nuestro oído y cerebro tienen filtros naturales. Sin embargo, la ciencia del sonido y su efecto en la psique es un campo que todavía estamos explorando. Las armas sónicas existen, se utilizan para el control de multitudes y pueden causar dolor físico y desorientación. La idea de una arma sónica psicológica no es tan descabellada. La teoría más popular es que la secuencia gamma contiene un conjunto de frecuencias de resonancia que interfieren directamente con las ondas alfa, beta y teta del cerebro. Al interrumpir el equilibrio natural de la actividad cerebral, podría inducir estados alterados de conciencia similares a los provocados por ciertas drogas psicodélicas o por episodios psicóticos. Podría, en teoría, romper la percepción de la realidad de una persona de forma permanente. Otra teoría, más extraña, se alinea con las últimas palabras de la doctora Petrova. La puerta siempre ha estado abierta. Algunos creen que el sonido no crea la locura, sino que abre una especie de filtro perceptual en nuestro cerebro. Un filtro que normalmente nos protege de ver o percibir cosas que están a nuestro alrededor, pero en otro plano de existencia. Según esta idea, la locura no es más que la incapacidad de la mente para procesar esta nueva y abrumadora realidad.
Hoy en día, el misterio persiste. Nadie ha encontrado la grabación original completa de 30 segundos. Los pequeños fragmentos que circulan por Internet son de dudosa procedencia. Quizás el original fue destruido en el incendio. Quizás el Dr. Finch lo tiene escondido. O quizás, y esta es la idea más inquietante, el gobierno no solo lo tiene, sino que ha perfeccionado la tecnología. La historia de la secuencia gamma nos deja con una pregunta escalofriante. ¿Hay sonidos que no deberíamos escuchar? ¿Existen secretos tan peligrosos que es mejor que permanezcan enterrados? Si alguna vez te encuentras con un archivo de audio que promete desvelar el sonido prohibido, quizás lo más inteligente sea no darle al play, porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.